Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Buenas noches, Paulo Calvo. Gracias, Paulo. Bueno, sí, tenemos pues temáticas muy sazonadas, ¿verdad? Gracias por esa linda introducción, Paulo, que siempre nos haces con ese don y esas habilidades de la música, nuestra banda virtual de Paulo Calvo. Antes de empezar nuestro programa de esta noche, agradecer a Sapore Trattoria, nuestro patrocinador que hace posible llegar a ustedes. Nielsen Buján Presenta. También a Claro Corporativo, nuestros amigos que nos han dado el Internet móvil, este servicio de Internet móvil que ustedes pueden consultar en Claro Corporativo, súper útil. Y también a Lutis, Repostería Artesanal, nuestros amigos de Lutis, María Fernanda Brenes, quien es la gerente de este emprendimiento. La verdad que tienen pues promociones de lujo. Está esta noche con nosotros y nos acompaña un poco para abordar, creo yo, no solamente la parte de impuesto de renta, la parte fiscal del país, que ya se había lanzado un proyecto, el famoso plan fiscal, como un salvavidas. En algún momento se lo mencioné a una persona allegada al gobierno como una curita, y como que no le gustó la palabra curita, pero bueno, hoy hay otro replanteamiento de escenarios, de cosas, y está con nosotros nuestro amigo Germán Morales. Él es socio director de Grant Thornton Costa Rica. Germán, gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Un gusto, Nielsen, estar aquí con usted, con todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Siempre encantado de acompañar en este lindo programa. Tal vez los temas que vemos no son tan bonitos y tan agradables, pero bueno, tenemos que conocer también un poco de la realidad nacional que siempre de alguna forma nos impacta. Hoy en un ambiente diferente con este tema de la pandemia y todo este tema de las cuarentenas que nos tiene al mundo, no a Costa Rica, al mundo, totalmente en un ambiente diferente al que hemos vivido todos los que hoy posiblemente estemos sobre la tierra, todo ser humano, nunca hayamos vivido algo parecido a esto que está pasando. Así que la incertidumbre es bastante grande desde este punto de vista. Germán, tal vez para trabajar en la parte fiscal del país, las acciones que hace el gobierno en algún momento, obviamente que era su gran tema también como de gobierno, no solamente país, sino de solución gubernamental, que las hemos discutido y analizado. Pero hoy el empresario, hoy la persona física se encuentra con otro escenario, un escenario, si bien es muy desconocido en las medidas que va a implementar el gobierno o que ha anunciado, también son escenarios que nos dicen hasta cuándo, cómo masticarlos, cómo manejarlos, qué has escrito, qué has dimensionado. Yo sé que te gusta mucho el análisis, me imagino que has pasado leyendo y leyendo y leyendo. Sí, vamos a ver, hay un tema que creo que es apasionante, que es que ya tenemos en Costa Rica 34, 35 días de que llegó el primer caso de coronavirus. Entonces las noticias han sido bastante complicadas desde sectores que ya se sienten afectados, cámaras y instituciones públicas que se van a ver afectadas también, y el gobierno tratando de hacer un poco, Nielsen, primer acomodo urgente de cosas, de medidas de última hora rápidas para acomodarnos un poco en este tema, pero en ese mismo momento en que el Estado está tratando de ver cómo ayuda
en lo poco que puede ayudar, el empresariado también tiene toda una disyuntiva gigantesca porque hay dilemas muy grandes en las empresas, hay unas fuerzas externas, este tema de la pandemia que ha cambiado, ha movido todo el piso de los empresariados del mundo y de Costa Rica, y estamos navegando un barco en una tormenta que nos llegó de repente. Este barco, Nielsen, hay que saberlo manejar. Habrán algunos capitanes de barco que son intrépidos, que quieren ir y cortar la tormenta por el centro y ver si pasan. Posiblemente van a pasar y posiblemente van a quedarse con parte del barco y otra parte lo van a perder en el trayecto. Habrán otros que se van a dar una vuelta más larga y van a tratar de darle una vuelta a la tormenta para no enfrentarla directamente. Habrán otros que se quedan detenidos, congelados. Así es como estamos ahorita en estos momentos. Ese es el ambiente que se vive en estos momentos en Costa Rica. Si usted esto lo ve a nivel de los grupos empresariales, Nielsen, podríamos pensar en consecuencia que hay 4 formas de ver cómo impacta esta pandemia en el empresariado. Tenemos un grupo, Nielsen, de empresariado que lo está afectando alto y en forma negativa. ¿Cuáles son los sectores que pueden estar siendo afectados ampliamente? El sector de la moda, los textiles, el sector de automóviles, de repuestos, de bienes de consumo duradero, hablemos de la línea blanca, los juegos de azar, el alojamiento, el turismo, el transporte aéreo, las ventas al por menor que no sean de comida. Esos sectores están altamente afectados con limitaciones de operar, tiendas totalmente cerradas, moles totalmente cerrados, ni siquiera pueden abrir el negocio. Hay otro grupo que está impactado negativamente, un 0,5%, un porcentaje a medias, son lo que son bebidas, químicos, manufactura, medios de comunicación, minería de metales, petróleo, desarrollo inmobiliario, tema de proteínas, alguna agricultura y compañías de servicio principalmente. Hay un sector pequeño que se está impactando menos, que son el sector de construcción que está siguiendo trabajando, no se le ha quitado del todo el trabajo, aquel que tenía proyectos en proceso lo sigue haciendo. El sector de las armas, el equipo de transporte, los alquileres de ciertos equipos se siguen manejando bien, el embalaje, las farmacias, las telecomunicaciones siguen estando bien y algún manejo de gestión de residuos. Y hay un grupo pequeño que está siendo impactado positivamente. Compañías de servicio de Internet, por ejemplo, el alquiler en línea, todo lo que es el alojamiento de servidores, con este tema del teletrabajo, hay todo un panorama nuevo. Ahora creo que el teletrabajo nos va a quedar de por vida a nosotros con esta experiencia. Entonces te das cuenta que aquí el ejecutivo, el empresario, el emprendedor tiene que decir en cuál lugar estoy yo. Yo soy de cuál sector. Estoy siendo impactado ampliamente, estoy siendo impactado moderadamente o muy poquito, o más bien estoy en el sector positivo. Esos son los análisis que ya tiene que haber hecho la gente, el empresariado y el emprendedor, para establecer qué tiene que hacer, qué medidas tuvo que haber tomado para poder enfrentar esta tormenta y manejar el barco correctamente. Dicen, esta es una metáfora ahí que me ayuda muy fácil a explicar cómo nos encontramos en estos momentos en el tema de los empresarios en Costa Rica y en el mundo. Voy a utilizar, bueno, y a todos los que en este momento están conectados con nosotros, que puedan hacer sus preguntas también en nuestro perfil de Nielsen Buján. Aquí y de inmediato podemos ir respondiendo y también compartiendo con ustedes. Germán, creo que usando esta metáfora de la tormenta, el barco, le podemos añadir lo siguiente, ¿verdad? Tal vez pensado. Hay quienes van en una lancha o van en una panga, ¿verdad? Correcto. Y dijeron, así me voy a mantener. Ahí lo voy a sortear y ahí me voy a mantener. A quienes pueden ir en un yate, ¿verdad? Con algo de comodidad. Y hay quienes están aspirando a tener un barco de grandes proporciones, con todo un equipamiento, un recurso humano más robusto, tal vez de que se vea a lo largo, de que él va cruzando la tormenta y que vean qué grande y que, ¿verdad? Que el gran yo soy y todo lo demás.
pero hay otros que se están quedando como a la orilla, Correcto. siendo vigilantes, ¿verdad? Correcto. Creo que es una lectura, me parece hoy, Germán, de sentarse con tu equipo y empezar a analizar todos los frentes posibles. Ve qué interesante lo que estás diciendo, Nielsen. Posiblemente habrán algunos que la tormenta la enfrentan con un yate no sé cuántos pies de largo, que perfectamente la tormenta no los va a hacer variar mucho. Estos posiblemente las medidas que toman es vamos a cerrar, no tenemos mayor inconveniente, tenemos un flujo de efectivo para cubrir nuestros gastos, aunque tengamos 0 ingresos voy a salir bien al final de la tormenta. Esos están ahí. Hay otros, con lo que usted dice, que venían en una pequeña panguita y que más bien están viendo un horizonte mejor. ¿Cuál es un sector? Por ejemplo, la gente que vende ahorita el alcohol en gel y ese tipo de cosas que son desinfectantes. Esa gente está con crecimiento acelerado increíblemente, porque están teniendo ventas. Para darte un dato sobre esto, de una fuente pues muy confiable, el proveedor del alcohol en gel para la compañía IREX tuvo en un mes más del 200%. Correcto. Sí, es para dimensionar, claro, es una cosa exponencial. Que ahí es donde yo digo, Germán, que ese que está en la panguita, que le está yendo bien como el alcohol en gel, esperemos y ojalá sea así, esté empezando a hacer lo que vamos a conversar hoy, digamos, de sus estrategias, de ver cómo maneja su inventario, de ver cómo maneja su flujo, de no quedarse desabastecido, ¿verdad? De no abrir bodega y no ver a nada, porque ahí se le puede derrumbar todo. Exactamente. Entonces, este empresario, este emprendedor, tiene que ser muy hábil. Un tema que es importante decirlo, Nielsen, es que este empresario no tiene tiempo de conocer su empresa. Me explico. Si el empresario, si el emprendedor no sabe cómo venía trabajando, qué estaba vendiendo bien, qué estaba vendiendo mal, cuál línea de negocio tenía costos altos, cuál costos bajos, a dónde había rotación de inventario bueno, a dónde había rotación de inventario malo, cuál cliente era malo, no hay tiempo de entender el negocio. Tiene que tomar decisiones con el conocimiento que tenía acumulado en negocio, porque la velocidad de la decisión es a la velocidad de la tormenta que viene. Entonces, aquel empresario, aquel emprendedor que no tuvo el conocimiento de su negocio y que lo manejó por control remoto y que vive ahí, le va a costar más, porque no va a tomar medidas urgentes que le puedan ayudar a que el impacto de la tormenta sea el menor posible. Aquel líder, aquel empresario, aquel emprendedor que conoce bien su negocio, va a decir, este es el momento de, entonces, por ejemplo, si yo tuviera una pequeña cadenita de tiendas y yo tenía una tienda en la avenida central, una tienda en un mall y no me iba muy bien, esa tienda posiblemente hay que cerrarla y se queda cerrada definitivamente, porque entonces ya no hay ninguna justificación para abrirla después. Pero ya yo sé cuál es la tienda que más bien tengo que sostener y que sí me va a dar rotación de inventario. Entonces, ¿qué te quiero decir? Una labor importante, un entendimiento claro es que el empresario, el emprendedor tenga un conocimiento claro de su negocio para que pueda tenerlo todo en su mente como un juego de naipes y saber cuál carta tiene que jugar porque no hay tiempo de ir a entenderlos o los tiene conocimiento. Uno. Y el otro elemento importante es cómo está su recurso humano, lo que se llama el talento ahora. ¿Con quién dispongo? ¿Con quién voy a enfrentar esa tormenta? ¿Quiénes van a ser mis subcapitanes? ¿Quién va a ser mis maestros para manejar este barco? No hay tiempo de ir a preparar un gerente. No hay tiempo de ir a preparar un tesorero. No hay tiempo de ir a preparar un contador. No hay tiempo de ir a preparar un gerente de mercadeo o de ventas. O lo tenés y lo has podido desarrollar y lo vas a enfrentar con lo que tenés. Entonces, ve qué complicado. Viene la tormenta, está al frente. Tengo una determinada nave, desde una panguita a un yate, pero además tengo ya la tripulación lista. Ya no puedo escoger. No hay tiempo para aquello. Y así es como va a haber que enfrentar entonces esto que se viene. Y aquí es donde este emprendedor ya no necesariamente es importante, oíme esto, la inteligencia hábil que yo tenga estratégica todavía. En ese momento no, es la sensatez. El cuidado para tomar decisiones. El reposar un poquito en esta tremenda trifulca, en esta tormenta,
tuvo que verse sentado y tomar decisiones claras, cuidadosas de lo que está pasando. Dos ejemplos, Nilsen. El señor que tiene una tienda en una esquina, en una avenida de nuestras provincias, o tiene un local, y este señor le dicen que tiene que cerrar, y este señor se queda con 5 o 6 empleados. Si él no tomó la decisión en ese momento de que va a haber 3 meses del negocio cerrado, él se va a quedar con 0 ingresos y todos los gastos. Tiene capital para subsistir 3 meses, sabiendo que los periodos que vengan de julio en adelante no se sabe qué tan buenos son para poder recuperar el gasto que usted tiene en estos meses. Entonces, hay gente que tomaron 2 decisiones. Hay gente que hizo, y ahora lo vamos a explicar, reducción de jornada, suspensión de contratos laborales, y hay gente que los tiene a todos trabajando, o por lo menos le sigue pagando a todos. Son medidas. Aquí el capitán que agarra la tormenta por el frente y la enfrenta, y el capitán que da la vuelta y el capitán que se queda esperando, todos están en su lugar correcto. ¿De qué depende? Del conocimiento del barco, del conocimiento de la tripulación y qué es lo que espera manejar aquello. No todos tenemos que tomar la misma decisión, no todos tenemos que enfrentar la tormenta de frente, no tenemos el mismo recurso financiero para hacerlo. No todos, y esto lo voy a decir con el mayor dolor que puede pasar, no todos tenemos que seguir pagando la planilla si nuestros ingresos son de 0. Desgraciadamente va a haber que ir a hacer una reducción de jornada o una suspensión de contrato laboral. ¿Por qué? Porque si no, no puedo aparecer nuevamente en julio, porque no tengo el recurso financiero para hacerlo. Entonces aquí, otro elemento es, no hay una decisión única, no hay un solo escenario. Lo que pasa es que la sensatez es el elemento más importante para manejar todo esto, y es lo que hace 2 cosas. Ahora, para sentarnos un poco en los temas que nos interesa, tomar medidas internas de lo que yo necesito y ver qué me da el mercado, qué me da el gobierno. ¿Qué me está diciendo el gobierno para apoyarme a mí? ¿Qué de las medidas que el gobierno sacó en una ley que se llama alivio fiscal? Tengo que verlas ya y aprovecharme de ellas. Hay 3 tipos de medidas que el gobierno dio y que todo emprendedor y todo empresario tiene que saberlo. Salió un tema de IVA, salió un tema de aduanas y salió un tema laboral. Por primera vez en el mundo estamos todos los abogados siempre se viven redactando los contratos y diciendo que el contrato se hace en una condición normal, lo que llaman los economistas ceteris paribus, o sea, que todo está normal. Correcto. Nunca nadie había previsto un tema de estos, pero los abogados siempre dejaban una cláusula que decía, excepto caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, hoy estamos en caso fortuito. Hoy estamos, perdón, en fuerza mayor. Hoy es un caso de fuerza mayor. En consecuencia, hoy todos esos contratos hay que ver cómo, de qué forma impactan y cómo los puedo variar. Ve qué interesante, aplicando la teoría de la fuerza mayor. Así es como el Estado viene, y viene Hacienda y nos dice, en primer lugar nos dice Hacienda, el tema más importante que es una condonación. Dice, los exonero del IVA en el alquiler comercial por los meses de abril, mayo y junio. Entonces, todos aquellos empresarios, todos aquellos emprendedores que pagan un local comercial, en abril, mayo y junio, les exoneraron el IVA. El dueño del local le factura el alquiler sin IVA en estos meses. Abril, mayo y junio. Por Que tanto, eso es no importante, Germán, que quede en negrita y subrayado, porque creo que hay dueños de locales que ahorita no saben qué hacer, ¿verdad? Y dicen, se me están yendo por ahí. Y te iba a hacer esta consulta. ¿Qué pasa si Germán es mi inquilino y yo le estaba cobrando 600,000 colones? Germán llega y me dice, Nilsen, le puedo pagar 200,000. Es lo que puedo. Ve qué interesante. Es que por eso aquí hay que conjuntar todo lo que sucede en el mercado. Y tengo que tener el naipe completo. Entonces resulta que como estamos en una pandemia mundial, la fuerza mayor funciona. Entonces yo debería ir a negociar con el dueño del local y le diga, señor, yo quiero seguir aquí. Yo tengo mi tienda aquí. Yo he sido un buen inquilino suyo. Yo le he pagado a usted todas las fechas por 3 años, por 4 años. Ya Hacienda le dijo a usted, no me cobre el IVA. Ahora yo quiero negociar con usted una disminución de la cuota de alquiler porque mi tienda está cerrada. Venga, sentémonos y hablemos.
Hubo un proyecto en la Asamblea Legislativa que no ha podido avanzar, donde están estas discusiones. Si a nivel de ley decimos propietarios bajen el alquiler un 20, bájenlo un 50, o dejarlos así, parece que el proyecto no se han podido poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final los dos son afectados, Nilsen. Claro. Tanto Claro. la liquidez de la tienda como la liquidez del propietario se va a ver afectada también. Sí, por eso en este ejemplo yo le diría a Germán, no, Germán, déme los 200,000. Yo estoy en las Correcto. mismas suyas. Yo Correcto. entiendo. Y luego Germán mira, vea, don Nielsen, lleguemos a junio y vea a ver si yo le puedo arrimar 50,000 colones, ¿verdad? Correcto. Que Pero el otro día yo le decía, digo, es mejor recibir 5 que no recibir nada, ¿verdad? exactamente, exactamente. ¿Y qué es lo importante para el propietario? Decirle, yo te recibo los 200,000. Eso sí, el contrato sigue a 5 años como lo tenemos, sigue a 3 años como lo tenemos. Es mejor un inquilino hoy que no perderlo. ¿Por qué? Porque aquí viene un tema que es muy delicado y es algo que vamos a ir hablando en el momento. La incertidumbre de qué va a pasar en julio nadie lo sabe. Uh-huh. Al final podemos hablar que es a dónde se va a ir el déficit del Estado. ¿Cuántos son estos gastos que el Estado no va a percibir? Porque así como la tienda del mall, la tienda de la Avenida Central se está quedando sin ventas, la caja se está quedando sin empleados que pagan seguridad social. Tributación se está quedando con gente que está dejando de pagar salario, por lo tanto no hay retenciones salariales. El IVA se le está bajando, importaciones se están bajando. El combustible que se está bajando y que está evitando que la capa de ozono se repare, se logre disminuir perfectamente porque hay menos contaminación. El Estado tiene un impuesto específico al combustible que le está llegando menos. Entonces, ¿qué va a pasar en julio? Eso es pura bola de cristal, Nielsen. Por eso es que es mejor negociar, ir con sensatez, manejando esto con mucho cuidado para lograr que entre todos vayamos saliendo, porque mi problema de liquidez, de no tener ingresos, lo tiene el dueño local comercial, lo tiene la estación de combustible, lo tiene el taxista, lo tiene el asalariado dependiente, porque o le redujeron los salarios, o lo mandaron de vacaciones, ya no puede disfrutar vacaciones de fin de año, pero de alguna forma todos estamos siendo afectados. Entonces, el elemento es, tengo que tomar todo lo que se me da en el mercado. Primer punto, tome el que está pagando alquiler, dígale a su propietario que en abril, mayo y junio no le cobre IVA. Y si puede, siéntese a negociar correctamente como personas adultas en un ambiente de fuerza mayor el tema del alquiler, porque estamos en un ambiente diferente, nunca visto. ¿Tengo que replantear el contrato, Germán? No. No es necesario. Son temas de acuerdos y posiblemente algún adendum a lo sumo nada más, porque ya todos tienen el tema de fuerza mayor. Ese es un tema de ponerse de acuerdo. Otra cosa que el gobierno dio, que esto no es una exoneración, es una ampliación del plazo de pago, es que todas las declaraciones de IVA de los meses de abril, mayo y junio de todo Costa Rica le da plazo para que se pague hasta diciembre 20, o sea, hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, los que pagan IVA porque venden zapatos, porque venden ropa, porque venden libros, porque venden todos los comercios en general, la declaración de abril, mayo y junio va y la presenta. No hay ninguna norma que le impida presentarla. Tiene que hacerlo, si no le van a cobrar una sanción. Lo que le dicen es, no me pague el impuesto y me lo paga cuando usted quiera de aquí al 31 de diciembre. Punto importante ahí, Germán Morales esta noche con nosotros, él es socio director de Gran Thornton Costa Rica, es usted la declaración del IVA sí tiene que presentarla, no es que ya como dijeron que hasta diciembre entonces no presento nada. No. Porque aquí como ahora pasó lo de la restricción, que ya dijeron que todo el mundo puede salir, entonces hacemos lo que queramos. Nos tiramos a la calle. Sí, nos tiramos a la calle. Abril, mayo y junio, usted la presenta, usted reporta lo que tenga que reportar, pero ese pago del IVA lo realiza en diciembre. Correcto. Y si todavía no tiene liquidez en diciembre para pagarlo, pide un arreglo de pago y lo puede pasar a 6 meses del año 21. Eso sucede para IVA, para unos pequeños contribuyentes de un impuesto que ya está muy disminuido, que se llama impuesto selectivo de consumo, que es para la transformación. Algunas empresas que hacen bienes de transformación, quedó ahí.
Y el otro tema importante es aduanas. Todas las dudas, todas las importaciones que yo realice en abril, mayo y junio, el aforo aduanero total que yo pago ahí, lo puedo pagar hasta el 31 de diciembre de este año, igual que el IVA. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hacienda? Lo que está es extendiendo el plazo de pago. Esperamos que de julio en adelante esta situación mejore y en consecuencia tengamos la liquidez para pagar en esos meses el IVA y los impuestos de importación de cada mes y además estos que nos están pasando para esas fechas, si no hacemos el arreglo de pago. Pero vea que entonces las medidas son dos, una exoneración total para el alquiler y aumento de la morosidad, o sea, un plazo de mora adicional hasta el 31 de diciembre para el IVA y para el impuesto de consumo y para los impuestos aduanales en la importación. Nos parece que eso fue lo que hizo alivio fiscal, esos son los 4 elementos de alivio fiscal, fue una norma muy específica, hay que decir que los diputados lo hicieron bastante rápido, el presidente la firmó bastante rápido y salió y está rigiendo ya con todos los derechos para todos, así que perfectamente lo pueden hacer. Se eliminó, se me olvidó, el pago parcial de junio. El pago parcial de impuesto a la renta de junio no hay que pagarlo, ese pago fue condonado. Se dice que se pague después, pero no tiene sentido porque es un solo adelanto, por lo tanto automáticamente ese pago fue condonado, ese pago no hay que hacer. Después, algo que fue muy importante, Nielsen, fue que el Ministerio de Trabajo sacó una serie de resoluciones y de interpretaciones apoyadas en el tema de fuerza mayor, donde hay una forma de entender la relación obrero-patronal diferente. Nosotros tenemos el primer principio, no despedir a nadie. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Estamos claros y eso es lo que vamos a buscar todo empresario y todo emprendedor. El segundo es, si lo tenés sin trabajo, mandarlo de vacaciones. El mandarlo de vacaciones normalmente era a voluntad del empleado el día en que él se va de vacaciones. Bueno, negociemos con el empleado. Digamos que necesitamos que se vaya en este mes de abril, que necesitamos que se vaya en el mes de mayo. Yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo el empleado y el patrón. 2, si aún así no tiene vacaciones y no puedo mandarlo, puedo hacer reducción de jornada laboral. Es decir, empleado, me trabajas un 25%, me trabajas un 50% y yo te lo pago. Y el otro no se va a pagar. Eso tengo que ir al Ministerio de Trabajo para hacerlo. Y el otro elemento es la suspensión del contrato laboral. Es del todo no le voy a pagar nada, pero lo que hago es suspenderlo. No está despedido, sino que tiene una nueva fecha donde él ingresa. 2 meses, 3 meses y él ingresa nuevamente. Y estos son los que pueden ir a retirar el FCL, que es el fondo de capitalización, que ya está en la ley aprobada para que puedan ir a retirarlo. De tal forma que el último elemento que quede es despedir. Entonces aquí hay una muy buena labor del Ministerio de Trabajo, por lo menos por primera vez en Costa Rica, donde se ve un poquito de flexibilidad y de interpretación bastante más objetiva a la circunstancia que tenemos para que el empresario y el emprendedor tenga esas 2 medidas. Entonces, resumo, tiene el tema fiscal y tiene el tema laboral. Yo creo que, Germán, en esta parte del Ministerio de Trabajo, la próxima semana vamos a tener a la señora ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, a quien he solicitado una entrevista sobre la ampliación de estos términos que has puesto en la mesa hoy, porque creo que el empresario se le abre todo el naipe, ahora sí, ¿verdad? No hay carta escondida y usted puede seleccionar la carta según la condición, siempre y cuando creo que la carta negra, que es el despido, quede fuera de la baraja. Exactamente. Digámoslo, eso es lo que no queremos. Trabajándolo de esta manera. Eso es lo que no queremos. Recientemente conversando con algunos encargados de entidades bancarias nos decían que pues está la gente llegando a hacer solicitudes del tema de desempleo, ¿verdad? Pólizas de desempleo, es más, seguros de desempleo más bien. Pero también lo que nos decía es, creo que el patrono debe analizar muy bien su negocio, lo que decías al principio. Es decir, ¿cómo estamos hoy? Si aplico el 25, aplico el 50 o le aplico mejor las vacaciones, hago todo un resumencito y ver cómo está mi gente. Y no a la ligera, ¿verdad, Germán?
Sensatez. Sensatez. Es lo que tiene que hacerlo, porque si no, puede tener un problema importante, que si yo hago suspensión de contrato, puede ser que el empleado no quiera regresar. Eso es una de las consecuencias de la suspensión de la jornada, que el empleado decía no regreso. Y la reducción de jornada, el tema es que el empleado puede verse muy perjudicado porque entonces le va a llegar una pequeña parte nada más del trabajo, del salario que le llega. Entonces lo vamos a afectar mucho. Entonces aquí es donde tengo que hacer la combinación de todo lo que yo tengo, cuánto es la forma en que yo me voy a manejar de mi presupuesto. Y aquí entramos entonces, ya vimos que yo tengo que tener un conocimiento de mi compañía, del talento humano que yo tengo, de las fuerzas externas que me están invadiendo y cómo las tengo que conocer, qué es lo que me está pasando, en cuál grupo estoy de afectación, alto, medio, bajo, o estoy en el sector beneficiado, qué me está dando el Estado, qué me está dando el Ministerio de Trabajo, y ahora es, ¿y yo cómo estoy? ¿Cómo está mi flujo de caja, Nielsen? ¿Tengo liquidez? ¿Tengo cuentas por cobrar? Esas cuentas por cobrar, hoy tengo que decir, va a haber un porcentaje más alto de incobrabilidad, porque va a haber gente que no va a salir de este tema, de esta cuarentena, y van a haber que empresas que van a tener que cerrar el negocio y se les va a complicar pagar las cuentas que tienen con uno. Por lo tanto, la incobrabilidad va a subir. Entonces no tengo toda la liquidez que yo esperaba. Entonces ahí tengo que ir pensando ya en junio, en julio, cómo lo voy a manejar. El que lo afectó mucho la pandemia, el que lo tiene cerrado en el negocio, ¿con cuánto inventario se quedó? ¿Qué tanta calidad tiene ese inventario, Nielsen? Si yo vendo ropa, esa ropa es de la moda de enero o es de la moda que voy a vender en septiembre, octubre, noviembre. Entonces me quedé con un inventario desactualizado. No voy a poder venderlo mejor. Eso me va a dar un problema para mí, para ponerlo en ventas. No, Si yo y te me voy a quedo, poner un ejemplo, perdonando ahí, un supermercado. Tengo un vecino que tiene un supermercado en las cercanías de la Universidad de Costa Rica y él me decía, ya fui a ver mi inventario y fechas de vencimiento de producto, porque tengo helados, tengo embutidos, hay complicado. carnes, hay muchas, pero me dicen, no sé cuándo voy a volver a abrir. Es decir, Correcto. la fecha, si yo te digo, me dice, mayo, puedo que te esté mintiendo en este momento, no lo sé. Entonces tengo que volver a ir a revisar mi inventario para Sí, ver si no abrí en mayo, si eso me dura hasta agosto. correcto. No, es un tema delicado porque el momento en que vayamos a salir no está claro. El momento en que vamos a abrir, si vamos a abrir por etapas. Uno escuchando al ministro de Salud, que por cierto me parece a mí que hace un buen trabajo, creo que hay ciertas actividades que son las que van a abrir de último, donde hay más grupos de personas trabajando. Él habló del gimnasio, habló de la piscina, habló de los teatros, los conciertos. Entonces, si yo estoy en ese sector, va a costar, el sector de educación es muy masivo. Entonces, si yo estoy en un restaurante en la UCR, eso va a costar abrirlo porque hay mucha contaminación, que son grupos de estudiantes de 40 personas. Entonces, ese es el análisis que tengo que hacer. Pero ese análisis, ese señor, me imagino que lo hace porque conoce el negocio, sabe lo que tiene, porque no hay tiempo de ver qué hago. Y tiene que buscar ese inventario y ver cómo lo posiciona en algún otro lugar y recuperar algo antes de que se le venza. Porque si sigue esperando que se abra el 1 de mayo y no se abre, se le vencieron los bistecs que tiene ahí por las fechas de vencimiento. Esa es la sensatez con agilidad. Una sensatez de tener claridad para tomar decisiones, pero hay que tomar la decisión inmediatamente. Aquí el líder, el emprendedor que no toma decisiones, va a ser muy afectado. Muy afectado. Tiene que hacerlo muy rápidamente, con sensatez para que no sea afectado. Siguiendo el tema, puede hacer, Nielsen, que hayan de estos emprendedores o empresarios que han tenido activos que no los están metiendo en la operación, que fueron comprados con utilidades de periodos muy buenos. Compró una finca, compró un segundo carro, compró una casa en la playa. Hoy posiblemente hay que pensar si eso hay que venderlo para recuperar algo y meterlo en el negocio y darle liquidez al negocio porque aquello no produce ninguna rentabilidad. Entonces hay que ver qué tengo yo
cuál línea de negocio voy a seguir manejando, de qué forma la voy a financiar y cuáles de los activos que tengo, de los bienes que tengo, no me dan rentabilidad y saberlo manejar. Y en el tema mismo que hablaba usted de los bancos, irme al banco y negociar, igual que Hacienda, las 3 cuotas del préstamo que tengo de abril, mayo y junio, pásemelo al saldo final del préstamo, o pásemelo a diciembre, o pásemelo a enero 21, buscando aire para enfrentar la tormenta. Entonces, ve que hemos estado hablando, Nielsen, de una cantidad de decisiones que hay que tomar en días, en horas, donde no hay tiempo para estar tranquilo, pero tenés que lograr tener esa tranquilidad para tener sensatez, pero sí le aseguro, tomen decisiones. Tomen decisiones, que es lo más importante. No dejen de tomar decisiones. No esperen que se abra el negocio, no esperen que pase la pandemia, no esperen que pase tal cosa, porque eso está ahí y no lo controlamos. Si uno toma decisiones, uno es el que controla el negocio. Pero si uno espera a que las cosas sucedan, puede ser que se me venza el bistec que tengo en ese refrigerador. Germán Morales esta noche con nosotros, socio director de Grant Thornton, además amigo y que siempre nos trae a la mesa reflexiones. Y en el tiempo que estamos viviendo todos, porque como dice Germán, desde el país más recóndito que usted pueda imaginar, que usted dice, es que no ha llegado el COVID-19, no. Usted no sabe, usted no sabe, hasta Costa Rica, esto que hemos hablado lo podemos aplicar y lo debemos de aplicar, porque la sensación de algunos puede ser de ansiedad, incertidumbre, miedo, tristeza, defraudación y una serie de negativismo muy alto versus abrir esta hoja de ruta que nos ha dado Germán, que yo lo pongo y tomando la metáfora de la panga con el yate o con el crucero para cruzar la tormenta. Cada uno tiene el mismo kit de salvamento o se le ha entregado las mismas herramientas para salvarse. Usted es el que define la estrategia, la forma, la rapidez de acción, cómo lo comunica, cómo lo traslada a toda su tripulación. Y puede hacer que el del crucero se quede en el puerto y el de la panga haya cruzado la tormenta sano y salvo, dependiendo de cómo usted ha puesto a funcionar esto. Germán, me da mucho gusto. Volvemos. Si Dios lo permite, hagamos un nuevo contacto en el programa para ir actualizando. Después de la entrevista con la señora ministra de Trabajo, que la tenemos programada el próximo miércoles, de este miércoles en 8, me gustaría poder recopilar ahí información y irla conversando. Y te mando un abrazo virtual. Gracias. Placer. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Los dejamos con nuestro amigo Pablo Calvo, la banda virtual aquí en Nielsen Buján Presenta. Y también les recuerdo que a nuestros patrocinadores les agradecemos mucho su compromiso con nuestro programa. Trattoria Sapore está en la Plaza de la Democracia, ahí su restaurante atendiendo servicio a domicilio. Y también a Claro Corporativo por el Internet móvil, esta conectividad muy segura que nos ha dado Claro Corporativo, a su gerente general Oscar Chacón, y también a María Fernanda Brenes de Lutis Repostería Artesanal. Muchísimas gracias por el soporte que nos da a Nielsen Buján. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanos también, que estamos conversando con ustedes, nos interesa, tenemos muchos temas para abordar, así que nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en Nielsen Buján Presenta. Mucha vibra positiva, vamos para adelante, mucha energía y buenas vibras. Chao, buenas noches, los quiero. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.